nunca pierdas la continuidad. Amén. Nunca pierdas la continuidad. Y voy a leer de la Biblia de la TLA, que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 56 al 58. Dice así la palabra de Dios. Veamos lo que dice. Dice así: el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Gracias, Padre. Danos una predicación preciosa, especial esta noche, que nos enriquezca, que nos llene el corazón y que nos dé ánimos para seguir amándote, bendiciéndote. En el nombre poderoso de Jesús. La Biblia pone una ilustración, y es la del atleta, que el atleta nunca se rinde, que el atleta siempre sigue ejercitándose firme y constantemente. ¿Para qué lo hace? Porque nosotros iniciamos un camino, nosotros iniciamos una ruta que se llama el cristianismo evangélico reformado, o la vida cristiana, la vida piadosa. Es un rumbo, es un nuevo estilo de vida. Entonces, dentro de este camino ocurren algunas cosas que todo el tiempo nosotros debemos hacer ejercicios espirituales que nos den resistencia y continuidad en la vida de santidad. ¿Por qué? Porque todo tiende a apartarnos de Dios y a sacarnos. Las fuerzas de este mundo tienden a sacarnos de la vida de santidad que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos una meta que es el cielo y una lucha contra el pecado, pero a la vez debemos de hacer todas estas cosas para no desmotivarnos en lo que ya hemos empezado. En otras palabras, lo que quiero decir es que iniciamos un camino, iniciamos una senda, una ruta, una nueva vida con Cristo. Y el hacer estas cosas de las que estamos hablando nos llevarán a estar más cerca de Dios, para no alejarnos. Entonces, hermanos, por tanto, nosotros debemos de ser muy cuidadosos de poner en práctica primeramente el servicio a Dios. Porque Dios nos ha delegado como una arma de defensa y como una estrategia para vencer al pecado que produce la muerte. Usted sabía que el pecado produce la muerte. Entonces Dios quiere, Dios pretende y hace estas cosas porque primero Él dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él ahí está. Aquí está Jesús. Y nosotros sufrimos, ustedes saben que los animales tienen depredadores, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos unos como depredadores. Bueno, por ejemplo, hay animales que los andan cazando otros animales. Nosotros, no es que nos anden cazando ningún animal, ningún hombre, pero nos anda cazando el pecado y nos anda queriendo cazar el diablo, que anda como león rugiente. El mundo, estos son nuestros enemigos. Entonces, nosotros debemos de entender una cosa. Como las fuerzas del mundo tienden a sacarnos de la santidad y de las cosas, entonces nosotros debemos de ser una fuerza contraria, que son los medios que Dios nos ha dejado para nuestra santificación, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio a Dios. Cuando una persona falla en su servicio a Dios, ya le falló a Dios en todo. Fíjese que el rey David, mucha gente dice, uy, pero es que ¿por qué ponen de ejemplo al rey David si fue malo y pecador? Pero fíjese que él tenía una característica. El rey David falló en otras cosas, pero en su servicio a Dios no falló. Y si no falló en el servicio a Dios, entonces Dios lo cuidó, evitando que el rey David cayera en otras circunstancias peores. Entonces, hermanos, este ejercicio del servicio a Dios, estoy hablando específicamente de
ejercer, practicar el venir a la iglesia y el venir a servirle a Dios a la iglesia. Cuando una persona ya empezó a fallar, ya no viene a servir, ya empezó a andar mal, ya anda titubeando por lo que sea. Cuando una persona, por ejemplo, pide permiso, es diferente. Pero cuando una persona en su corazón pierde la motivación, es que ya va para afuera. Y ese es un gran cuidado, porque hay una fuerza que le va a sacar de la iglesia. De la iglesia no nos podemos ir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estando en la iglesia, bueno, nosotros vamos a sufrir tentaciones, pruebas. Usted va a pasar por una serie de cosas que Dios hace con los cristianos, que Dios los prueba. Pero estando en la iglesia, usted tiene una protección, una cobertura. Pero estando fuera de la iglesia, ya no hay un pastor. Y entonces ya viene el lobo y a la oveja la ataca y la puede devorar. Entonces, aquí hay algo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque debemos de ser una fuerza tal que nos empuje a otra vez estar ahí con Dios fielmente el día que nos toque ir a la iglesia y el día que nos toque servir en la iglesia. Amén. Entonces, fíjense que el servicio a Dios, ya sea cantar, ya sea venir a la consola o filmar, venir al baño, venir a barrer, venir a tocar, esto es el servicio a Dios. Esto es algo clave para que usted tenga una vida de triunfo, una vida de éxito, ¿verdad? Porque debe de hacerlo fielmente, porque es lo principal en la vida del cristiano, es lo que le da vida. Como usted tiene que servir, tiene que cuidarse, tiene que orar, etcétera, etcétera. Y si no lo hace por alguna razón, pero como está comprometido con Dios, entonces igual usted se santifica y está bien con Dios. Es el mayor privilegio que Dios nos da para estar cerca de nosotros. Entonces, como es grande, nosotros debemos de tomarlo muy en serio y darle lo mejor a Dios a la hora de hacer nuestro servicio. Esto independientemente de lo que usted pueda hacer o de dónde le sacó de Dios, si le sacó de un basurero o si tiene una debilidad, como decimos aquí en El Salvador, yuca, que quiere decir difícil, o también si tiene, por ejemplo, algún pecado, o de dónde proviene o la educación que tenga o la prueba que esté pasando. De nada sirve que vengamos de arriba con una educación carísima, si no tenemos un corazón responsable y fiel para con Dios. Esto era el caso más o menos del rey Saúl. El rey Saúl era un hombre muy alto, fornido, musculoso. Era un hombre impresionante, que cuando lo miraban, impresionaba. Era un guerrero, era un hombre grande, ¿verdad? Y era el rey Saúl, el que Dios había ungido. Era elegante y de gran estatura, pero tenía una gran debilidad. El rey David no hacía todo lo que Dios le decía que hiciera. El rey Saúl no se apegaba a la instrucción de Dios. Entonces de nada sirvió ni su porte, ni nada de lo que él llegó a hacer, porque Dios se buscó mejor a otro humilde pastorcito. Venía de abajo. Era el último de la casa de sus hermanos, ¿verdad? Y fue el rey David para ponerlo en el lugar del rey Saúl. Esto provocó la envidia del rey Saúl e intentó matar a David. Pero veamos algo aquí. Dios se buscó a uno de bien abajo, porque aunque era de condición humilde, el rey David haría todo lo que Dios le iba a exigir tal como Dios se lo pediría. ¿Ok? Y entonces, esto lo sabía Dios. Y el profeta Samuel se lo dice. Yo quiero decirle algo muy importante, mire. Así como un actor o un buen cómico, un gran futbolista, ellos pueden venir de una vela el día anterior, ¿verdad? Porque de repente se le pudo haber muerto el papá, la mamá o los hermanos de un accidente, en un atentado, lo que sea.
Pero un gran actor, un excelente cómico, un gran futbolista, aún desvelado, viniendo de enterrarlos, y al día siguiente, pues este día, digamos, el día anterior los entierra, los vela, al día siguiente, que sería hoy, los entierra, y en la tarde ya le toca, o en la noche le toca actuar o jugar. Entonces, alguien que sea muy bueno en lo que hace, ¿usted cree que qué va a hacer? Va a ser la mejor actuación de su vida, va a hacer reír igualmente a las personas, o va a jugar su mejor partido de fútbol y va a dar lo mejor ese día, como que si fuera la primera vez, y va a echar goles, ¿verdad? El cómico va a hacer reír de verdad, ¿verdad? Porque debe de hacerlo igual como que si no le hubiese pasado nada. Esto solo lo hacen los grandes. Yo me acuerdo que a mí me impresionó cuando vi el testimonio de Jorge Ortiz de Pinedo, que fue él, la mamá y la hermana se fueron a Egipto de paseo. Iban ilusionadas y allá en Egipto las mataron. Eso fue hace años. Ahí la mataron, no sé si eran los ladrones, pero bueno. Y fue a la vela y al día siguiente le tocaba una gran actuación a un gran teatro. Y tuvo que actuar y tuvo que hacer reír a las personas. Entonces le preguntaron, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo lograste? Porque pues venían en el video y de verdad hacía reír y él parecía como que nada. Él dice, mira, yo me estaba muriendo del dolor en mi corazón por la forma en que me las mataron, las secuestraron y las mataron de una manera muy fea y que porque habían muerto, tenía un dolor. Pero ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer reír a las personas y yo iba a hacer bien mi trabajo. No me podía yo quedar a decir, ay, ya no hago nada porque me hicieron este daño, ya no voy, ya no llego. No, tenía que actuar y lo hizo como que nada. Esto es alguien grande, hermano. Entonces, de igual manera sucede con Dios, en el servicio con Dios. Usted puede tener problemas, usted puede tener debilidades, usted puede estar en pruebas o tentaciones, pero a la hora de rendirle el servicio a Dios, fíjese bien, se nos deben olvidar los problemas y hacer nuestro mejor trabajo para Él. Esto es lo que define a alguien grande. Podrá equivocarse, pero siempre está listo, dispuesto al pie del cañón cuando se le requiere. Esto es lo que buscaba Dios en el rey David. Y esto es lo que no tenía el rey Saúl. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Usted puede venir de haber caído, para que seamos más claros. Pero usted viene a servirle a Dios. Usted le va a dar lo mejor a Dios. Usted puede que este señor venía caído en su corazón, con un gran dolor, pero igual hizo reír a las personas. Hay otros casos de otros actores de que se les ha muerto. Ok. Bueno, en el caso de un ejemplo de una actriz mexicana, de Olga Brisky, se le había muerto la mamá y le tocaba presentarse en Las Vegas y ella tuvo que hacerlo. La mamá creyó en ella y la llevó lejos y le ayudó para llegar a ser lo que ella logró ser. Entonces, pero tienen que hacerlo igual. Entonces, ¿me está entendiendo? Igual el futbolista tiene que jugar porque es su trabajo. Entonces, lo mismo tiene que hacer usted cuando venga acá. Mire, aquí primero tiene que venir y segundo tiene que venir a dar lo mejor. Tiene que venir a darle a Dios lo que Dios le está pidiendo. Dios no está llamando a hombres perfectos. Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Amén. Entonces, hermanos, fíjese bien. Usted de igual manera debe de hacer el servicio a Dios. No solo porque le pasó algo, es que le pasó algo, ya dejó el coro, ya dejó cualquier servicio de la iglesia. Esto no puede ser. Eso es una inestabilidad. Dios no quiere esto para nosotros. Amén. Entonces, Dios lo que busca es personas que estén dispuestas y que se comprometan con Él cada día. Amén. Que se comprometan con Dios como si fuera el primer día. Ahora le voy a leer primero de Samuel 13, del 13 al 14. Y dice así, oiga bien,
lo que le dice Samuel a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Fíjese qué tremendo lo que le está diciendo. Mire qué peligroso esto, hermanos. Esto es algo muy profundo, esto es algo muy delicado. La noticia que le da, luego Samuel se va a adorar a otro lugar. Entonces, nunca abandones tu puesto. Nunca dejes la iglesia. Nunca dejes de ser exactamente lo que Dios te puso a hacer. Hay muchos casos de personas que estaban en el coro de la iglesia, lo dejaron por el mundo y luego vienen vapuleadas y golpeadas. Nunca por ningún motivo debemos de dejar el camino, el rumbo, la ruta trazada, la senda antigua que Dios nos puso a hacer, ¿verdad? Como el ex gay sobreviviente de la masacre de Orlando. Se llama Ángel Colón, y ese se llama su papá también. Él estaba en el coro de la iglesia y le pegaron 6 balazos del fusil AR-15 en las piernas, en el abdomen, en el brazo, y le cayó uno en la espalda que ya casi lo mataba, pero no le entró. El terrorista llamado Omar Mateen, ¿verdad?, le hizo esto, pero él ahora dice unas palabras preciosas. Se vuelve a Dios nuevamente. Y le voy a leer las palabras que él dice. Ahorita se está recuperando en un hospital. Los médicos han hecho todo lo posible para que él quede con la menor secuela, ¿verdad? Y estas son las palabras de él y las palabras de su padre. Dice así: Ángel Colón, padre de la víctima, narró en una entrevista con el canal Univisión de Puerto Rico que su hijo vio la misericordia de Dios al darle otra oportunidad de vivir y volverse a Cristo. Este joven le prometió a su padre que deje su vida de homosexual y él regresa nuevamente a los caminos del Señor. Él dijo: Señor, cuando estaba él sabía que él fue de los primeritos que Omar Mateen, fue el primero casi que Omar Mateen le pegó. Dicen que fue el primero o de los primeros, porque él estaba donde el hombre disparó por primera vez y a él le cayeron los primeros 6 balazos, ¿verdad? Entonces él ya tendido en el suelo, y el hombre le tiró todavía cuando lo miraba vivo, él se tapaba la cara, le pegó en la mano, rozó la bala nada más, le tiró en la espalda y la bala pegó en el suelo y no le hizo nada. Pero él ya tenía 6 balas en sus piernas y en su abdomen, ¿verdad? Y está ahí como que nada. Él está sentado y habla. Las heridas fueron abajo de la cintura, por lo que se mira, o por acá, por algún lugar que no le hizo mucho daño. Entonces, él le dijo estas palabras cuando estaba herido en el suelo. Le dijo: Señor, no dejes que yo me vaya en estos momentos y en esta condición de pecador. Y Dios hizo un milagro grande con él, indicó su papá. Y él dice: fueron las oraciones de muchos que siempre oramos por nuestros hijos, comentó el padre esperanzado. Según le explicó a su hijo, este aseguró y le dijo así: yo no voy a hacer más esto. Yo voy a cambiar mi vida completa y vuelvo a la iglesia otra vez. Ángel Colón, hijo el herido, cantaba en la iglesia. Se había apartado de la iglesia cristiana donde asistía junto con su familia, y su padre declaró que esto te pasa cuando abandonas la iglesia y te vas al mundo y al pecado, o te vas al mundo. Pero Dios le dio otra oportunidad de vida, declaró. Dios cambia a las personas y los hace volver de sus malos caminos. Entonces, te das cuenta, tu hermano, que cuando está bien delicado, por eso la prédica se llama nunca pierdas la continuidad. O sea, por nada del mundo debemos de dejar de hacer, de perder lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado congregarnos. Dios nos ha dado servicio en la iglesia. Y por eso debemos de hacerlo fielmente, como el ejemplo del actor.
como el ejemplo del buen actor, del buen comediante, como el ejemplo del buen futbolista. ¿Ok? Entonces, fíjese usted, antes de salir a actuar, Jorge Ortiz de Pinedo estaba llorando porque su mamá y su hermana estaban destrozadas. Creo que le cortaron una mano, un dedo. Ellos querían recompensa y no pudieron. Entonces las mataron. Y entonces él lloraba y lloraba. Pero cuando ya dicen, adelante, y con ustedes el primer actor o no sé qué, Jorge Ortiz de Pinedo, yo empiezo a hacer reír a la audiencia y la hace reír. Entonces, igual, viene usted aquí a servir, puede tener muchos problemas, ese es muy aparte. Usted puede tener pecado, ese es muy aparte. Téngalos, Dios va a poder con ellos y con usted. Usted puede tener debilidades, téngalos, Dios va a poder con ellas y con usted. Usted puede estar pasando condiciones duras, pero Dios es primero. Esto fue lo que Dios le dijo a Saúl. No fui primero, ahora voy a buscarme a David. Tú eres grande, hombrote, fuerte, mira cómo la gente te admira. No me interesa eso. Voy a buscarme a alguien más chiquito, pobre, pastorcito, humilde, pero este va a ser fiel a mí y este va a hacer todo lo que yo le pida y va a hacer todo lo que yo haga. Mire, clave, grábeselo en su mentecita, clave. Quiere tener éxito siempre, quiere estar bien con Dios siempre, nunca deje de congregarse, pero sobre todo cuando venga a congregarse, venga a servirle, porque eso le va a mantener activo. Nunca deje de servirle a Dios. En el servicio a Dios pasa algo bien impresionante. Dios nos transforma, nos limpia, nos renueva para que lo volvamos a hacer. Dios anda buscando personas que no digan, ay, pero es que mi vida no está tan bien, yo mejor ya ni voy a la iglesia, mejor ni le sirvo a Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que gente que diga, yo le voy a servir a Dios, no importando lo que yo sea. Por eso, por eso vemos casos de personas que fueron muy pecadoras y cómo aman al Señor después y cómo les sirven. Hay muchas predicadoras que son muy criticadas, pero tienen algo. Mire, de teología no saben mucho, podrían equivocarse, pero esas personas aman de corazón a Dios. Y aún con sus defectos y con su ignorancia y aún con todas las críticas que les hacen otros pastores, ¿verdad? Conocemos nosotros varias predicadoras, ¿verdad? Que tienen unos errores doctrinales que uno dice, úpale, mano. Pero bueno, usted ve que como tiene ignorancia, pero está fiel la mujer ahí, sirviendo al hombre fiel. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos fieles siempre. Claro, hay casos casos de fuerza mayor donde no podemos ir a la iglesia, pero pedimos permiso o avisamos por alguna razón, pero nunca debe ser la norma. Desde el principio debemos de acostumbrarnos a que Dios sea lo primero. Este joven va a volver a la iglesia con 6 balazos de AR-15. Yo pensaba que era con la 9 milímetros que le había pegado el terrorista. Pero no, usted sabe lo que le puede hacer una bala de un AR-15 a alguien. O sea, es como el M16, más o menos. Es una arma de guerra, es una arma ligera para usarse en Vietnam. Para eso se hizo. Entonces, hermanos, mire, hay personas que se van de la iglesia y dejan el servicio a Dios, pero Dios tiene que regresarlas con 6 balazos. Hay personas que Dios las tiene que regresar accidentadas, quebradas. Yo le hablo a una persona que llega a vender quesadillas y le digo, hermano, vaya a la iglesia. Mire, tengo años de decirle. Bueno, resulta que comenzó a ir, yo me alegré mucho, qué bien, gloria a Dios, y de repente dejó de ir. Y cuando dejó de ir porque se animó, de repente se deslizó tontamente. O sea, ¿cómo le digo? Un desliz, un desliz que no tuvo gracia. Pues, usted sabe que hay personas que se deslizan sin gracia, ¿verdad? Y se cayó y puso la mano de una forma y la mano se la quebró.
Ahora le van a poner un platino y le van a poner 6 clavos. Y le dijeron que si no lo hace, la mano no le va a quedar bien. Y me preguntó, yo le dije, hágalo y vuelva a la iglesia, por favor. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos traiga? Accidentados, golpeados, pobres, para que continuemos a hacer lo que ya habíamos iniciado, lo que dejamos. Cualquier persona que abandona su puesto, Dios pone a otro y a este lo bendice y lo progresa, lo prospera, ¿verdad? Entonces, hermanos, no te vayas de la iglesia, no dejes tu lugar porque otro vendrá y lo tomará, será bendecido y prosperado. No dejes el servicio a Dios en el cual Dios te ha puesto, porque aunque sencillo que sea, no debes de dejar nunca lo que ya comenzaste. Nunca, 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 por nada del mundo. No pierdas la continuidad de estar firme y constante, como leímos el versículo del principio. Debes de trabajar más y más para Dios. Debes de trabajar. Mire, se lo voy a volver a leer para que usted vea que yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dice, 1 Corintios 15, 56, 58, dice, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, la ley de Dios. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, fíjese, está hablando de vencer el pecado, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Está hablando del ministerio, está hablando de la vida cristiana. Esté firme en la fe, dice. Y nunca dejen de trabajar más y más. ¿Se dan cuenta? No está diciendo, nunca dejen de trabajar más. No, está diciendo, trabajen más y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, porque van a vencer el pecado que nos acecha, que nos acosa el mundo. Por eso nosotros, como tenemos que seguir el ejemplo del atleta de la Biblia, que está constantemente ejercitándose y que es fiel en sus ejercicios, para que nosotros entendamos que venir a la iglesia es un medio de santificación y un ejercicio espiritual para no perder la resistencia, la continuidad de la vida piadosa, de la vida cristiana, por nuestra meta que es el cielo y la lucha contra el pecado, y no desmotivarnos por nada. La mayor motivación es: voy a vencer este mundo, voy a vencer al enemigo, yo tengo que servirle a Dios porque Dios es fiel conmigo. Inicié un nuevo camino que es Cristo, inicié la ruta, y esto me va a llevar a estar más cerca de Dios. Mire, las personas que no le sirven a Dios no saben la bendición que se pierden. Le digo, la riqueza que se pierden. Las personas que no pueden venir a la iglesia por un trabajo, por lo que sea, se pierden de lo mejor. Yo no concibo que exista un cristiano que diga, mire, pastor, fíjese que me van a dar un trabajo, pero el trabajo, ya no voy a poder venir a la iglesia por el trabajo porque necesito trabajar. Eso no es de Dios. O sea, eso, lo siento. De Dios sería que me dijera, hermano, he conseguido un trabajo y con el trabajo que yo he conseguido, hoy voy a poder venir más temprano a la iglesia para servirle a mi Señor. Ahí sí. Pero no debemos de vender ni dejar nada de lo que ya comenzamos, tanto que nos ha costado venir a Cristo. No debemos de olvidarnos de dónde nos sacó Dios, tanto que nos ha costado lograr lo que hemos logrado. Dios ha creído en nosotros, ¿verdad? Y nos ha puesto a servirle. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que el servicio delegado por Dios es nuestra primera arma contra el pecado. Es una estrategia, ¿verdad?, para vencer el pecado que produce la muerte. Y solo la gente grande de verdad logra aferrarse y asirse de corazón a estas cosas, logra triunfar. ¿De qué le sirve al mundo ganar toda su vida? Ganar aquí millones de dólares si no tiene a Dios. Este es el caso de mucha gente. Murieron en pecado. Murieron sin Cristo, ¿verdad? Y mire cuántos murieron ahí en la discoteca. Qué terrible esto. Pero uno clamó. Este hombre clamó. ¿Es la diferencia? Este era cristiano.
Él se había salido de la iglesia y se había hecho gay. Le gustaban los hombres, andaba con hombres, pero era hijo de Dios. Era el hijo pródigo. Le ora a Dios y Dios lo salva poderosamente. Este es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces quiero decirte, nunca, este mensaje me lo dio Dios hoy en la tarde, nunca pierdas la continuidad, nunca, ni por tu padre, ni por tu madre, ni por tus hermanos, ni por el trabajo, ni por las pruebas, ni por tu vida, nunca dejes de hacer lo que ya comenzaste. Muy por el contrario, cada vez métete más. Si ya metiste en el río del Dios, los tobillos, métete las rodillas, mete después la cintura, mete todo tu cuerpo. No te intimides ni te menosprecies, ¿verdad? Porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo más. Si caes en algún pecado, Dios es fiel y te ayudará a que lo superes. Pero nunca te alejes de la iglesia, porque es un medio de Dios para tu santificación. Amén. Entonces, hermanos, firmes y constantes. Y yo les aseguro que nosotros podemos pasar pruebas, ¿verdad? Podemos pasar cosas difíciles. Podría ser que en algunas situaciones podremos fallarle a Dios, pero hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Nosotros, desde que comenzamos, ¿verdad? Creo que no hemos fallado. Siempre. Oiga, que hay un testimonio que solo una vez, y fue porque creo que estaba enfermo. Pero sí, no se ha podido, por fuerza mayor, pero esa no es la constante. Pero cuando ya una persona, yo ya lo vi, yo ya lo he aprendido, cuando una persona ya comenzó a falta a la iglesia, falta a su servicio, ya va para afuera de la iglesia, porque las fuerzas del mundo son muy fuertes y la única forma de aferrarse es comprometiéndose con Dios a servir. Las fuerzas son muy fuertes, hacen mucho peso para afuera, lo que sea. Entonces usted tiene que comprometerse más. Señor, yo no puedo ir a la iglesia, ahora me comprometo con esto y voy a ir después y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Porque tiene que meterse, porque le saca al mundo. Le estoy diciendo la verdad. Este hombre, este ejemplo y otros, aquí han venido hermanos y el Señor me ha dicho, a ese hermano el pecado lo sacó de la iglesia. Probablemente pueda ser que tú no tengas pecado, pero otras fuerzas que ni cuenta te das, te podrían estar echando para afuera. Y si nosotros nos enfriamos, muy peligroso. Es mejor llegar, y es mejor aunque sea llegar tarde, pero aunque sea llegar. Yo me acuerdo que una ocasión se me quedó el carro y yo me puse muy triste y le dije, Señor, yo quería ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces ya llegué triste. Ya cuando llegué había terminado, era una casa de oración, y cuando llegué yo estaba bien triste y me dijeron los hermanos, yo empezaba en el cristianismo, ¿y por qué estás tan triste? Porque yo quería venir a aprender, yo quería venir a recibir. ¿Y de qué hablaron? Y como todos tenían que trabajar al día siguiente, se tenían que ir. Unos trabajaban en la embajada americana y otros en varios lugares entonces se volvieron y dijeron, no podemos dejar a este hermano así. ¿Sabes qué? Vamos a orar por ti, te vamos a enseñar rapidito, te vamos a decirlo. Y entonces oraron por mí y yo lloré y me sentí bendecido, y después me dijo, esto fue lo que dimos ahora, y yo sentí una fortaleza y una bendición que Dios preparó solo para mí. Y muy especial, un banquete, porque quería. Esto es lo que sucede cuando nosotros somos fieles con Dios. Debemos de ser fieles siempre a Dios. Cuando tenemos un trato, por ejemplo en la iglesia, debemos de entender que no es con el pastor solamente, es con Dios en primer lugar. Amén. La puntualidad es importante. Dios es puntual con nuestro salario, con nuestra bendición, con nuestra comida. Dios no nos deja de último. Tenemos que darle a Dios lo mejor, y tenemos que darle a Dios con excelencia lo mejor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a orar. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a decirle, Señor,
Podremos ser muchas cosas en esta vida que probablemente no sean buenas o no sean lo que tú esperabas todavía. Pero no nos permitas que seamos desleales contigo. Podrías tú estar probándonos, podríamos tener desánimo, pero no nos permitas que te dejemos. Nunca queremos dejarte. No queremos volver atrás, no queremos dejar tus caminos. Queremos estar animados para dar lo mejor de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser fiel en la vida que tú nos has mandado que vivamos. Ayúdanos a ser fiel en el ministerio, en nuestro ministerio. Por favor, Señor, ayúdanos, quita todo obstáculo, quita todo peligro, quita toda situación que no provenga de ti. Señor, permítenos, por favor, en el nombre de Jesús, tú eres soberano, permítenos que nunca nos alejemos de ti, que nunca quitemos compromiso de lo que hemos iniciado contigo, Señor. Señor, no permitas tú que nosotros perdamos la continuidad que iniciamos en la vida cristiana, Papito Santo, porque el pecado es una ley, el pecado existe por la ley de Dios. Porque, Señor, pero el pecado produce la muerte, Señor. Y el pecado no nos va a ganar. Así que, Señor, queremos ahorita entregarte estos servicios que nos das de todo corazón. Señor, al que tú le has dado el privilegio de predicar, que lo haga de corazón. Al que tú le has dado el privilegio de cantar, que lo haga de corazón. El que tú le has dado el privilegio de venir a oír palabra de Dios, de venir a adorar, de venir a congregarse, que lo haga fielmente. Al que tú le has dado el privilegio, Señor, de evangelizar, que lo haga fielmente. Todo debemos de hacerlo con amor para ti. Debemos dar lo mejor de nosotros para ti, porque tú diste tu vida, tú diste lo mejor, hasta la última gota de tu sangre. Entonces, si tú lo hiciste, nosotros debemos de venir a darte lo mejor de nosotros para ti. En el nombre de Jesús, Papito Santo, ayúdanos a que nunca te dejemos. Nosotros no necesitamos venir apaleados de nuevo, porque de nuevo estaríamos aquí, sino que no perdamos el tiempo contigo, que seamos fieles y constantes, firmes y constantes en el Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.